Hola, soy Gregory Tino Luna y en este caso vamos a realizar esta adición de polinomios. Nos dan un trinomio para adicionarlo con un binomio y se antepone la palabra con, es suma. Entonces, como es suma, la palabra con vamos a sustituirla con un signo de más. Si fuera resta, pues entonces un signo de resta. En este caso, ¿cómo se hace? Se baja la primera expresión sin los paréntesis y el segundo con los paréntesis, porque si aquí fuera negativo, estos dos términos que están dentro saldrían con signo cambiado, es decir, se alteraría. El resultado debe de colocarse delante del signo de igualdad. En caso de que no se quiera hacer de forma horizontal, se hace de manera lineal, que es el que los estudiantes o la persona están acostumbradas a hacer. Los términos dependientes se colocarían debajo de los términos independientes, los que llevan x debajo de lo que tienen x, y lo que tienen x al cuadrado debajo de lo que tienen x al cuadrado. En este caso no tenemos x al cuadrado, por esto este espacio aparece en blanco. ¿Por qué se debe hacer esto? Bueno, hay varias razones. La primera es para ahorrar espacio. Mira esto, todo el espacio que me conlleva esta operación. Aquí tengo 6 espacios ocupados. Ante la contra, que el resultado me va a ocupar solo 3 espacios. Esta sería una de las razones para ahorrar espacio. La otra sería, bueno, si tengo dos cajas que contienen un recipiente, ya sea frutas de la misma, pues puedo almacenarla en una sola caja y ya me sobraría el espacio de una de las cajas. Hola, te habla Carlos Herrera. Ahora vamos a tratar la suma de polinomios. Sumar x al cuadrado menos x menos 3 con 4x menos 5. Sustituimos la palabra con por más y obtendremos el siguiente término. X al cuadrado menos x menos 3 más por más da más 4x y más por menos da menos 5. Luego utilizamos la reducción de términos semejantes. X al cuadrado no tiene semejante, se pasa igual. X tiene semejante, 4 menos 1 da 3, más 3x, y menos 3 más menos 5, menos 8. Y ahí terminamos con el polinomio tratado. Soy Elsa Rosario y les voy a hablar de la aplicación que tiene las sumas de polinomio en la vida cotidiana. Esto tiene una aplicación dentro de la misma matemática, se puede expresar como si se tiene dos cantidades y ocupan espacio, se puede reducir haciendo la suma. En la vida cotidiana su aplicación es que si se tiene dos cantidades que se distinguen de la misma manera, por ejemplo, dos vendedores van al mercado y tienen la misma venta, se pueden juntar y así tener un solo punto de venta, y eso se puede traducir en el lenguaje matemático que se puede evidenciar en esta operación.